Bueno, entonces, espérame tantito, déjame nomás echarle una vistita al examen. Ok, entonces, ya estos temas ya los vimos, vamos a ver. Si se dieron cuenta, el examen pasado, pues viene prácticamente de las diapositivas, ¿no? De las diapositivas, obvio que si ustedes tienen las diapositivas y no las repasan o no hacen algún resumen, pues no van a, a, a pasar el examen, ¿no? Ahora en la del examen les modifiqué un poquito, por ejemplo, les puse preguntas de verdadero y falso, pero a veces prácticamente es lo mismo, ¿no? Del tejido óseo, ¿qué les puedo decir? Pues tenemos que aprendernos sus características. Ya saben que ustedes que es un tejido especializado, que especializado es porque está calcificado, cambia constantemente de forma, es una estructura para el sostén y protección, pues que sostiene, pues sostiene los músculos, protege a los tejidos que lo rodean. Los músculos no pueden funcionar si no tuvieran un tejido óseo, porque ellos van ensamblados en el tejido óseo. Y este es reservorio de diversos materiales. Con dos o tres características que se aprendan de esto, ya van a saber ustedes diferenciarlo, ¿no? Dice que, pues lo que les decía ahorita, que aunque es un tejido muy duro, pues tiene una característica que cambia constantemente de forma. A este tejido lo alberga una cavidad medular. Perdón, este tejido tiene una cavidad medular en el cual se alberga lo que es la médula ósea, que es algo importante. ¿Por qué? Porque la médula ósea pues tiene algunas funciones y pues ya las hemos visto anteriormente. Una de las principales de la médula es producir células, sobre todo las células sanguíneas. Internamente, este hueso está cubierto por lo que se le llama endostio, internamente, y externamente periósteo, ¿no? Que la médula, en este tipo de médula tiene dos tipos de médula, la roja y la amarilla. La primera es donde se forman las células sanguíneas y las células que dan anticuerpos. Esto es importante. La segunda es un reservorio de grasa, donde pues se reservan lo que son los lípidos. Entonces, hay dos tipos de médula, una roja y una amarilla, las cuales tienen funciones diferentes. Una es formación de células y la otra es un reservorio de lípidos. Para estudiarlo se necesitan diferentes métodos. Los cortes descalcificados es donde se le eliminan las sales, ¿no? Con una solución ácida, y el corte lijado es cuando se corta y en pequeñas placas y se pulen. Esa es la diferencia. Una es el descalcificado, es eliminar las sales minerales, y la otra es cortarlo y hacerlo como microplacas. Hay dos tipos de hueso. El hueso compacto, que es el que se halla en la superficie externa de los huesos del cuerpo, y este pues sustituye lo que es el soporte. Este es el hueso del adulto, el hueso compacto. Y también está el hueso esponjoso, que es el que recubre la cavidad medular. Entonces tenemos un hueso compacto y un hueso esponjoso. ¿Cuál es la diferencia? El hueso compacto es el más duro, el más que está en la parte externa de todo el hueso, y el hueso esponjoso es el que está en la cavidad medular.
¿sí? La matriz, ¿de qué está compuesta esa matriz? Que decíamos, tiene un componente inorgánico y un orgánico. Ya vimos, más adelante vimos el esmalte, la dentina. Todos tienen un porcentaje de minerales. En este caso, el componente inorgánico es un 65%, donde pues aquí están todo lo que contiene calcio, fósforo, bicarbonato. Y el componente orgánico, en el caso del hueso, representa el 35% y pues son fibras, ¿sí? Aquí tenemos otra vez, entonces el componente orgánico, 35%, que son las fibras, y la matriz inorgánica, en el caso del hueso, representa el 65%. Sus células osteoprogenitoras, que es osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Tiene 4 células. Las osteoprogenitoras, estas se encuentran en la parte interna del periósteo. Se encuentran alrededor de todos los conductos de Haber, que son por donde van los vasos sanguíneos. Son células que derivan de las células mesenquimatosas. Y la función de esta es diferenciarse en osteoblastos. O sea, son las que en sí van a formar las células del hueso. Aquí tenemos un dibujo donde tenemos a las células, tenemos las células mesenquimatosas, que son las células originales que se derivan del mesénquima. Tenemos los osteoblastos, que son las células que están secretando hueso. Tenemos los osteocitos, que son las células que están atrapadas en una matriz, que se llama osteoide. Los osteoblastos pues derivan de las osteoprogenitoras, se encuentran en toda la superficie del hueso, son cuboidales, cilíndricas, tienen prolongaciones cortas que hacen contacto con las superficies vecinas, y cuando tienen prolongaciones largas que quedan atrapadas en la matriz se le conoce como osteocitos. Entonces, ¿cuál es la función del osteoblasto? Es producir matriz extracelular del hueso, ¿sí? Yo les decía la vez pasada que de las células te aprendieran algunas 2 cosas y con eso iban ustedes a quedarles claro. Hay otras células que son las células de revestimiento, que estas se producen donde hay hueso en remodelación. Estas células son un poquito como cuando las del cemento, cuando empieza a remodelarse la unión del esmalte, hay una sobreposición de cemento. En este caso, las células de revestimiento son cuando el hueso se está remodelando. Y dice que estas, aparte del revestimiento, pues son de los huesos en remodelación, también dan mantenimiento y nutrición a los osteocitos, a los que están adentro atrapados. Los osteocitos son células óseas maduras. Esto es como una cadenita, ¿no? Los osteocitos son células óseas maduras que quedan atrapadas, o sea, derivan de los osteoblastos, o sea, su célula madre se puede decir que es el osteoblasto. Cuando ya quedan atrapadas se les llama osteocitos. Y en donde quedan atrapados, ellos dan mantenimiento al hueso y aparte liberan ciertas hormonas que son las que estimulan el crecimiento. Hay otra célula que en el caso de los tejidos óseos son importantes, que son los osteoclastos. Estas células no derivan de los osteoblastos, derivan de la médula ósea. Son células multinucleadas y se encuentran en las depresiones de Hodgkin, que estas células siempre van a estar junto con los osteoblastos. La función de estas células es la de reabsorber, ¿sí? Y aparte tienen hormonas, igual tienen receptores para hormonas. Entonces la función principal es reabsorber hueso. Esto lo vamos a pasar, no vamos a pasar. ¿Qué es el periósteo? Cubre la superficie del hueso y consiste en una capa de tejido conectivo. Esto ya lo vi al principio, denso de tejido fibroso. ¿Qué es el endostio? Se encuentra en la cavidad central del hueso. Esto también es importante. Hueso secundario.
Los tipos de formación de hueso, ¿no? Existen dos tipos de formación que son la formación intramembranosa, que esta se da en huesos planos dentro de una membrana de tejido conectivo. Este se lleva a cabo en un tejido mesenquimatoso muy vascularizado, donde las células se comunican en prolongaciones, se diferencian en osteoblastos y secretan matriz. Esta formación es cuando se están formando los huesos planos del cuerpo, ¿sí? Se hace a través de una célula madre que va a diferenciarse en osteoblasto y esta célula va a secretar matriz y va a hacer que el hueso se vaya creciendo y vaya agarrando la forma con la que va a quedar, que viene siendo este esquema. Aquí yo tengo las células madre, aquí tengo los osteoblastos. Estas empiezan a secretar matriz y ya se convierten en osteoblastos y empieza el hueso a crecer. Y lo hace hacia todos lados, hay diferentes lagunas, hay 1, 2, 3, entonces el hueso empieza a crecer, estos serán los huesos planos. ¿Alguien sabe cuál es un hueso plano? Ya vieron anatomía humana, ¿cuál es un hueso plano? Los del cráneo. Todos los huesos del cráneo son huesos planos, ahí está en el dibujo, si no vieron es porque no atinan. Ahora, la formación endocondrial. Esta se da en huesos cortos y huesos largos. Y esta la van a diferenciar porque tiene lugar en dos etapas. Una en el modelo de un cartílago, que se forma un cartílago hialino pequeño. Y de ahí ese va creciendo y sirve como esqueleto estructural para el desarrollo óseo de los huesos, que ya habíamos visto que es un proceso largo, que es la formación del cartílago, la instalación de los vasos sanguíneos, se empieza a reabsorber el modelo de cartílago en la parte central y se va depositando hueso y va creciendo hacia arriba por aposición. Y por último queda la parte de las articulaciones, que es la que se forma hasta que el hueso termina de crecer, pues ahí se termina la formación de ese hueso. Entonces, esta formación, ¿cuál es la diferencia de uno y de otro? Pues la otra se da por células madres que se diferencian en osteoblastos, que forman lagunas y el hueso crece en los huesos planos. Esta se da en dos procesos, un proceso donde se forma un modelo de cartílago en huesos cortos y largos, y luego se forma el hueso por un proceso de donde se va reabsorbiendo el cartílago y se va poniendo las células que van a producir el hueso. Y aquí lo tenemos todo. Aquí igual lo tenemos, cartílago, hay hipertrofia del cartílago, osteoblastos, se instalan los vasos sanguíneos, se empieza a reabsorber la parte central y empieza a crecer hacia lo largo y termina de crecer hasta los 23 años. Lo último que queda es la parte de las articulaciones. En los hombres el crecimiento termina como a los 22 años, en las mujeres como a los 16, 17. Esto no le puse nada. Entonces, este sería un repaso de lo que es tejido óseo. No ocupa saber más para pasar el examen. Vamos a ver ahorita otro. Dejen cerrar porque luego se me traba la computadora.